Hubo un hermano que él era siendo hermano de la iglesia, pero él empezó a experimentar algo raro. Ah, no, la que era hermana de la iglesia era la esposa de él. Él no era hermano, ella sí era hermana. Entonces la hermana nos contó algo raro que le estaba sucediendo a su esposo. Y, eh, y por eso que le estaba sucediendo raro a su esposo, fue a parar a un manicomio. No sé cómo se le dice en diferentes países, pero en el país que yo estoy, se le dice manicomio al lugar donde llevan las personas que la sociedad ve como que se les zafó un tornillo. Ya no son normales, ya son personas que perdieron todo el sentido de la realidad. Entonces la hermana estaba muy afligida por lo que le había pasado a su esposo y cuando ella contó qué era lo que le había sucedido, entonces dijo que el esposo, él empezó a decir, ustedes no sé si han oído como eh, los lentes, así que cuando uno va, digamos, a un centro comercial o en los conjuntos residenciales, normalmente colocan dispositivos de vigilancia, ¿cierto? Colocan lentes, dispositivos de vigilancia. Entonces hay algunos que se están moviendo, se mueven, ¿cierto? Y ese movimiento genera un ruido. Suena un motorcito, suena muy pasito, pero suena el motorcito cuando gira hacia un lado, cuando gira hacia el otro. No sé si han visto esa parte. Entonces tienen ese sonido, tienen un sonidito. Entonces, el, el esposo de la hermana, él empezó a percibir así ese sonido. Y entonces él lo oía muy cerca. Entonces, como él lo oía muy cerca, él decía, le dijo a la esposa, nos están espiando, nos están espiando. ¿Por qué? Y ella dijo, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? ¿No oyes? Escucha, quédate en silencio. ¿Oíste? ¿Oíste? Entonces ella, ¿qué? ¿Oír qué? Entonces él decía, está sonando el motorcito de esos lentes de vigilancia, así, nos están vigilando. De la esposa al principio pues no le prestó mucha atención, pero entonces él empezó a tomar comportamientos extraños. En la casa empezó a asegurar ventanas, empezó a hacer muchas cosas extrañas y la esposa le dijo que por qué estaba haciendo eso. Y él le dijo, porque nos están filmando, nos están espiando, están grabándonos. Entonces la esposa ya se preocupó. Entonces la esposa le contó a otros familiares, los familiares, algunos supieron cómo se llamaba esa enfermedad. Eso ya es una enfermedad. Cuando una persona oye cosas que no existen. Entonces él oía el motorcito. Entonces él decía, nos están espiando. Constantemente él, y él pensaba así, deben ser de pronto así dispositivos espía, muy pequeñitos. Un cuadro psiquiátrico escribió una hermana, ¿no? Sí. Demencia escribió otra hermana. Algunos también lo llaman esquizofrenia. Así cuando una persona siente que todo el mundo está en contra de él, así. Entonces él siguió con eso, entonces ella le dijo que por favor que fuera al médico. Entonces el médico lo escuchó, el médico general, y el médico notó, sí, no es normal, ese comportamiento que él tiene y no es normal. Porque él también le dijo al doctor, doctor, ¿usted escucha? ¿Sí escucha? Ahí suena. Sí, sí, sí oyó, sí oyó. Él oía claramente el sonido del motor. Entonces el doctor le dijo, ¿tú oyes? ¿Qué oyes? ¿Cómo es el sonido? Entonces él le describió, suena así, suena esos lentes cuando están girando, así está sonando así. Entonces el doctor, después de que lo vio, le dio una remisión para que fuera a un hospital psiquiátrico. Le dijo, le voy a dar una remisión con un colega mío. Entonces, cuando fueron al hospital psiquiátrico, en el hospital psiquiátrico no lo dejaron salir. O sea, fue a la cita, pero él iba como a una cita con un doctor. Pero cuando vieron ese comportamiento, entonces automáticamente le dijeron que se tomara una pastilla así, y él empezó a quedarse dormido. Entonces cuando él ya quedó así somnoliento, lo llevaron, le cambiaron la ropa, le pusieron una bata blanca y lo pusieron en una habitación. Después de una semana,
Él estaba así, él mantenía como dormido, mantenía así como con sueño, así. Iban a visitarlo y él no podía ni pronunciar bien las palabras, él hablaba así todo despacito. Entonces ya, y él estaba rodeado de personas que tenían cuadros de locura, de demencia, gente que se golpeaba la cara, gente que gritaba. ¡Ah! Y entonces cuando fueron a visitarlo, pues ese era el ambiente en el cual él estaba. Entonces la esposa lloró, porque la esposa, después de tener a su esposo al lado de ella, y de un momento a otro verlo así, como ido, como... Después de verlo ya así, ella estaba muy, muy dolida, muy triste. Ella fue y habló con nosotros. Entonces nos dijo que si podíamos visitar, porque que si podíamos visitar al esposo. El esposo, el esposo, ella estaba entre dolida y furiosa. Entonces, al llegar al hospital psiquiátrico, ella le decía, despierta, tonto, deja de decir eso, no hay ningún sonido de cámaras. Así le dijo. Así le dijo. Entonces, sí. Entonces, el pastor le dijo, tranquila, tranquila, hermana, así, quédate afuera. Ella se quedó afuera. Ella estando afuera, entonces, estando afuera, ¿qué creen que le dijo el pastor? El pastor después nos contó, porque fue un milagro lo que sucedió, lo que ustedes van a escuchar ahora, el milagro que sucedió para que él pudiera salir. Entonces el pastor estuvo encerrado en la habitación hablando con él y cuando entonces el pastor le dio cafecito. Entonces él tomó, entonces él se le quitó un poquito ese sueño, así ya se sentía mejor. Entonces le dijo el pastor que, por favor, que llamaran al doctor, que ya había sido solucionado su problema. Entonces el doctor llegó y le dijo, hola, ¿cómo estás? No recuerdo cómo se llamaba, Jorge, algo así. Digamos que se llamaba Jorge. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Eh, Jorge, ¿cómo estás el día de hoy? Así lo saludó y todo ese protocolo que normalmente las personas hacen de bienvenida y buenos días, buenas tardes y todo ese protocolo. Entonces, él le contestaba y le dijo, ¿y has vuelto a oír las cámaras? Sí. Entonces le dijo, ¿cuáles cámaras? Entonces el doctor se asustó. El doctor le dijo, pero tú me decías que tú oías cámaras. Doctor, ¿usted escucha algunas cámaras? Entonces el doctor quedaba más asombrado. ¿No escuchas cámaras? Le preguntó el doctor. Y él le dijo, ¿cuáles cámaras? ¿De qué está hablando usted, doctor? Es más, ¿yo qué hago acá? Así empezó así. Entonces, el doctor entonces lo llevó a la oficina, le hizo más preguntas así, y dijo, no sé qué pasó, pero él está bien. De un momento a otro quedó bien, él ya está bien. Entonces le dieron de alta. La esposa estaba feliz, abrazó al pastor. Pastor, ¿qué hizo con mi esposo? Así, expulsó un demonio, había un demonio en él. Así, la esposa pensaba de esa manera. Pero el pastor contó, dijo, el domingo les voy a contar. El domingo con su esposo, el domingo vamos a dar testimonio. Entonces el domingo pasó el esposo a dar testimonio. Y el pastor, el esposo, Jorge, porque le pusimos ese nombre, no recuerdo el nombre, entonces pasó a dar testimonio. Y cuando pasó a dar testimonio, contó cómo hizo para salir del hospital psiquiátrico. Y él contó, el pastor me preguntó, eh, me preguntó que por qué yo estaba ahí. Entonces yo le conté que me habían acusado de demencia porque ellos no veían las cámaras. Y, Jorge le preguntó al pastor, pastor, ¿usted oye las cámaras? Y dijo, sí, claro. Entonces Jorge se asustó y Jorge le dijo, pastor, entonces yo no estoy loco. Y le dijo el pastor, no, usted no está loco. Ah, usted también oye las cámaras. Y dijo, sí, yo también las oigo. Y entonces Jorge llegó y dijo, ahí sonó una, ¿cierto? Y el pastor le dijo, sí, ahí sonó una. Entonces Jorge llegó y dijo, pastor, entonces ya podemos irnos. Dijo, no, hay un problema. Ellos no las pueden oír. Tú y yo sí las oímos, pero ellos no las pueden oír. Si tú sigues diciendo que tú las oyes, ellos van a seguir diciendo que eres loco. Y si yo digo delante de ellos que yo también las oigo, a mí también me van a dejar acá. Entonces, pastor, ¿cómo hacemos para salir? Vamos a decir que no las oímos, aunque estén sonando. Y Jorge, ahí está sonando. Dijo, sí, pero sí, en ese momento que esté sonando, no digas que está sonando. Ah, bueno, pastor.
Y ahí fue cuando llamaron al doctor. Sí. Entonces, cuando él, cuando él logró salir y dio ese testimonio, entonces él contó lo que el pastor le había dicho en la iglesia. El pastor en la iglesia, ¿qué hizo? Le predicó el evangelio. Y le dijo que Satanás nos dice cosas sobre el pecado. Satanás, ¿qué nos dice al oído? ¿Qué nos dice? Todo el mundo es pecador. Satanás nos dice así, todo el mundo es pecador, todo el mundo. ¿Quién no? A ver, dígame, ¿usted conoce a alguien que no sea pecador? Así Satanás nos habla al oído, o la lógica, lo que nosotros pensamos que es nuestro punto de vista, nuestra lógica. Pero esas voces que oímos, ese es Satanás. Y el pastor le mostró la Biblia y le mostró varios versículos. Entonces cuando él miró, ¡ay, sí, Jesús quitó el pecado del mundo! Y le dijo, ¿usted es pecador? Entonces él decía, sí. Y le dijo, ¿sí ve? Satanás le está hablando. Así como el sonido de las cámaras, Satanás le está hablando. Entonces, ¿qué hago con esa voz que me dice que yo soy pecador? Así como usted ignoró las cámaras, ahora ignore esa voz de Satanás que le dice que usted es pecador. Entonces él dijo, amén. Pero cuando él de verdad en su corazón quiso ignorar esa voz que le decía que él era pecador y todos somos, la lógica, todos somos pecadores, ay, pues prenda las noticias, ay, pues a ver, ¿acaso hay alguien que no peque? Así. Entonces cuando Satanás le hable de esa manera, entonces usted ¿qué le va a decir? En la Biblia dice, y le hizo memorizarse Juan 1:29. En la Biblia dice que Jesús venía a quitar el pecado del mundo. Y el pastor me mostró varios versículos en la Biblia donde dice que ya lo quitó, ya lo quitó. Así, entonces él se quedó con eso y se quedó con eso, entonces él recibió la salvación, o sea, recibió la salvación porque el pastor le enseñó la técnica para negarse a sí mismo. La técnica para negarse a sí mismo es no creas a tu lógica, no creas a tu pensamiento, crea la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que ya lo quitó, tu lógica, Satanás disfrazado de tu lógica te va a decir, ay, a ver, prenda el noticiero, salga a la calle, mire, observe bien, observe. Y dígame, cuando usted observa, dígame si usted no ve que hay pecado. Salga a la calle y mire, usted se va a dar cuenta que hay pecado. Así Satanás habla, pero ¿qué va a hacer? Ignore esa voz. Jesús, ¿cómo lo dijo? Jesús dijo, niéguese a sí mismo. Así dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Entonces, para que una persona reciba la salvación, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Ahora, ¿por qué me acordé de esta historia? Me acordé de esta historia porque en el capítulo 42 de Ezequiel nombra 6 veces cámara. No sé si se dieron cuenta que mientras estaba haciendo la lectura, mientras iba leyendo, a medida que iba leyendo, cámara, se me abrían los ojos y seguía leyendo cámara, aunque obviamente no se refiere a cámaras de vigilancia, se refiere a cuartos, sino que ahí lo dice como cámara. O sea, una forma de decir recámara, ¿sí? Así. Entonces, mientras estaba leyendo, pues me dio risa porque me acordé de esta historia que hace tiempo, hace años, eso es algo que sucedió hace más de 20 años. Más de 20 años sucedió esto, pero hasta ahorita lo hablamos por tanta palabra cámara. El capítulo que leímos hoy, de Ezequiel capítulo 42, sí, habla cámara, la recámara, pero habla de esa recámara que conocemos como el lugar santísimo. Ahí también habla de esa manera. Porque dice que ahí está la presencia de Jehová. Entonces, si Dios está en un lugar, ese lugar, ¿cómo se llama? Santísimo. El lugar donde esté la presencia de Dios, ese lugar es santísimo. En el tabernáculo, y aquí se habla así de cómo en el tabernáculo se nombra el atrio, igual que en el tabernáculo. Entonces, en el tabernáculo que Dios le mandó construir a Moisés, adentro del atrio había otra tienda con 4 cortinas en el techo y tenía 2 velos, uno a la entrada del lugar santo, otro a la entrada del lugar santísimo. Pero hace poquito consideramos que cuando alguien entraba al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, si esa persona había perdido la santidad, tenía que hacer un ritual para santificarse. Pero si esa persona perdía la santidad y atravesaba el velo del lugar santísimo, esa persona, ¿qué le pasaba? Caía, automáticamente caía muerto. Porque delante, en el lugar santísimo, ¿quién puede estar en el lugar santísimo? Donde está Dios. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? Alguien que sea santo. Si la persona no es santa, o sea, ¿qué es lo contrario de santo? Si la persona es pecadora,
no puede estar en el lugar santísimo, porque muere. No puede acercarse a donde esté Dios, porque muere. A la presencia de Dios no puede. Esa persona muere. Eso lo vimos, eso está escrito cuando vemos el libro de Levítico, cuando vemos el libro de Números, Éxodo. Ahí podemos ver, es inevitable. Una persona para poder entrar a la presencia de Dios tiene que ser santa. Por eso en la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie puede ver a Dios si no es santo. Ahora vamos a leer un versículo, ahorita que nombramos, nadie puede ver a Dios si no es santo. Vamos a ver un versículo que está en Colosenses, capítulo 1, versículo 2. Colosenses 1, 2. Vamos a mirar. Colosenses, Filipenses, uy, se me pasó. Uy, ahora se me pasó. Son tan corticos esas epístolas. Ya, Filipenses, Colosenses. Capítulo 1, versículo 2. Dice, miren cómo dice este versículo, presten atención. Este versículo dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Solo leí la primera parte de este versículo. El apóstol Pablo los está saludando. Ahí le dice gracias, dice gracia y paz sean a vosotros, los está saludando. ¿Sí? Es como hasta ahora empieza la epístola que hizo a los colosenses, a la iglesia que estaba en Colosas. No es a todos los habitantes de Colosas, no. Esta carta fue dirigida a la iglesia de Colosa. Pero ¿cómo llama el apóstol Pablo, cómo llama a los colosenses? A los hermanos de la iglesia colosenses. Hermanos de la iglesia. Por ejemplo, en ese momento hay hermanos de la iglesia que están en Estados Unidos, hay hermanos de la iglesia que están en México, hay hermanos de la iglesia que están en Argentina, hay hermanos de la iglesia que están en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil no creo. Había un hermano de Brasil, pero él ya está escuchando, él empezó con nosotros, pero en ese momento está escuchando todo en portugués, porque él habla muy bien el portugués y el español lo estaba estudiando, y por estudiar el español fue que dio con nosotros, recibió la salvación y ahora 100% escucha las predicaciones en portugués. Entonces le dio por aprender español, entonces se metió con TikTok, resultó conociendo el evangelio en español. Entonces hay hermanos de diferentes países. Aquí a los que estaban en Colosas, en esa ciudad, entonces el apóstol Pablo, ¿cómo los saluda? Aquí está el secreto, acá está lo impresionante. El apóstol Pablo dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Cómo los llama el apóstol Pablo? A los santos y fieles hermanos. Se está refiriendo a personas que ya murieron, porque el común de las personas se imagina por la idea que nos metió Satanás. O sea, parece la sociedad, nuestros padres, los profesores en el colegio, fue Satanás. La idea que nos metieron es que es santo cuando una persona deje este cuerpo. Incluso ustedes van a encontrar adultos que se expresan así. Adultos que van a decir, santo, santo, los que están en el cielo. Así algunas personas dicen. Pero cuando miramos acá, algo que la gente no conoce de la Biblia, este es uno de los versículos que menos se menciona en las que se conocen como iglesias, pero que no enseñan el Evangelio. Este versículo dice, a los santos y fieles hermanos que están en Colosas. ¿Cómo los llama? A los santos. ¿Cómo es posible que llame santo a los miembros de la iglesia? Porque para que una persona verdaderamente pertenezca a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para que una persona verdaderamente sea miembro del cuerpo de Jesucristo, o sea miembro de la iglesia de Cristo, Jesús dijo, edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Jesús dijo esa frase, edificaré mi iglesia. Entonces, la palabra iglesia solo existe para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra que se hace llamar iglesia, pero que no es de santos, no es iglesia. La iglesia está conformada por los santos. El que no es santo no es miembro de la iglesia. El que no es santo es una persona religiosa, una persona que muy probablemente tiene oídos para la moralidad. Satanás, ¿cómo le habla? Ay, mire que Dios se alegra si usted hace esto, hace aquello, se sacrifica, se esfuerza, así se arrodilla a orar y ore bastante tiempo. Satanás hace que las personas piensen que eso es lo que
Dios espera de nosotros, pero ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero no espera ningún sacrificio de nosotros. Lo dice la Biblia. Las religiones enseñan lo contrario, lo opuesto, como si Dios esperara de nosotros así. Lo único que Dios espera ver en el corazón es que tengamos fe. Es decir, que podamos creer a lo que dice acá. Aquí, ¿qué dice? Que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Aquí Dios nos dejó la Biblia, permitió que llegara, a pesar de todos los conflictos, guerras y todo lo que ha sucedido, pero Dios permitió que la Biblia llegara a nuestras manos. Y Dios, que permitió que llegara la Biblia a nuestras manos, espera que nosotros creamos la obra que Él hizo. Él no mandó a su Hijo a morir solamente, o sea, como si fuera sádico, así como, disculpen la expresión, como si fuera una persona que quiere causar dolor, infringir dolor. No. Dios mandó a su Hijo a morir por amor a nosotros. ¿Cómo lo dice Juan 3:16? Un versículo que no sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Así dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Es el 16. ¿Qué dice el 17? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El ser humano quedó muerto, es decir, quedó condenado, ya estaba condenado. O sea, Jesús no venía a condenar, porque el ser humano ya estaba condenado. No sé si no sabían eso tampoco. Cuando dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Jesús no venía a condenar a nadie, porque ya todo el mundo estaba condenado. Jesús venía a salvar. Pero como dice en la parábola, en Lucas 15, los primeros versículos, cuando habla de las ovejas perdidas, Jesús vino por aquella oveja que está perdida. Realmente todo el mundo necesita la salvación. Todo el mundo vino a este mundo destituido de la gloria de Dios, bajo condenación. Pero Jesús no vino a condenar, porque el ser humano solito se condenó. Dios dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. El árbol de la ciencia del bien y del mal. No es una manzanita. Adán y Eva no comieron manzanita. Por si no sabían, si alguien le pregunta cuál fue el fruto que comió Adán y Eva, no vayan a decir manzana. Eso es un dibujo que también Satanás nos ha hecho pensar para que no sepamos qué fue lo que comieron ellos. Porque también es importante saber qué comieron. Las personas, ¿por qué se expresan por lógica? Por lógica es que las personas dicen, no hay pecado. ¿Cómo va a decir usted que no hay pecado? No, todos somos pecadores, por supuesto. Por lógica las personas dicen, todos somos pecadores. Eso dice la gente por lógica. Por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Las personas que creen saber qué es lo que está bien, creen saber qué es lo que está mal, llevan una vida religiosa. Porque llevan una vida de moralidad, algo que Dios no está esperando que hagamos. Dios quiere una sola cosa, que creamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:40, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Así dice la palabra. ¿Qué dice? Vamos a volver otra vez a Ezequiel, ya para finalizar. Ezequiel capítulo 42, los últimos versículos. Dice el último versículo. A los 4 lados lo midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. El santuario, ya hablamos del santuario, ¿no? Pero entonces, ¿el lugar profano qué es? ¿Qué es lo profano delante de Dios? Cuando miramos Génesis capítulo 6, mezclar lo que es de los hombres con lo que es de Dios. Eso es profano. Entonces, ¿por qué la persona moría cuando entraba al lugar santísimo si había perdido la santidad? Hacía todo un ritual que Dios le ordenó, usted haga esto, haga esto, haga esto, para que se santifique. Las personas hacían todo eso, pero eso les duraba segundos. Si se demoraban segundos en entrar, ya habían perdido todo lo que habían hecho en ese ritual de santificación se había perdido. No sé si eran 10, 15, 20 segundos, no sé si es un minuto, pero eran segundos. La persona se demoraba en entrar, cuando entraba, le amarraban un lazo. Ya usted se santificó, le amarraban un lazo a la cintura, la persona entraba. Si había alcanzado a perder la santidad, ¡pum!, la persona expiraba, moría de una vez, ¡pum!, quedaba ahí. ¿Por qué? Porque al santuario,
Solamente se entra siendo santo. ¿Qué es profano? Todo lo que no sea santo. Todo lo que no es santo es profano. Todo lo que no es santo. Nosotros antes de recibir la salvación, ¿qué creíamos? Que éramos hijos de Dios. Éramos profanos. Conforme a la Biblia no éramos hijos de Dios, porque bíblicamente para que alguien sea hijo de Dios, tiene que haber creído el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La obra que hizo Dios, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Por eso dice el versículo que hoy mencionamos, es la segunda vez que lo vamos a mencionar, de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, creer en Jesús o creer en el unigénito no es decir, yo creo en Jesús, voy a apretar más los ojos y los puños, yo creo en Jesús. Eso no es creer en Jesús. Creer en el unigénito, Hijo de Dios, la palabra unigénito significa el único. Creer en el unigénito significa verse a sí mismo muerto y ver a toda la humanidad muerta. O sea, creer lo que dice Romanos 3:23. Eso es todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Todo aquel que ve al unigénito, Hijo de Dios, y cree en Él. Eso es ver al unigénito y creer en Él. La persona que logra creer lo que dice Romanos 3:23, que todo el mundo está muerto, todo el mundo está destituido de la gloria de Dios por ser pecador, todo el mundo, la persona que logre creer de esa manera está viendo al unigénito. Y el que eso le pasó a Isaías en capítulo 6, versículo 5, cuando Isaías dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Y miró a todo el mundo y dijo, y habito en medio de pueblo que todos tienen labios inmundos. Cuando Isaías logró verse así, Isaías logró creer lo que dice Romanos 3:23. Las personas se saben de memoria ese versículo, por cuanto todos pecaron están destituidos, pero no meditan sobre lo que eso significa. De eso hablamos ayer. Es importante meditar lo que está escrito en la palabra. Bueno, y se nos pasó el tiempo, qué pena, la intención no era pasarnos. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán hermoso es meditar sobre tu palabra. Entre más escudriñamos tu palabra, nos acercamos a ella, más nos muestras tu corazón. Así como esas voces que el hermano, antes de ser hermano, él escuchaba. Esos sonidos que él escuchaba, solo él los escuchaba. Así Satanás hace que las personas escuchen una voz diferente a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús ya quitó el pecado del mundo, que a eso vino. Ciertamente dice quita, y dice quita, ¿por qué? Porque antes de que Él fuera a la cruz, los pecados tenían que pasar a Él. Entonces cuando Él no nació con el pecado de nosotros, Él vino a quitar. Pero cuando Él resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre, ya lo había quitado. Por eso la Biblia dice, terminó. Entonces sí, ciertamente dice un versículo, Él a qué viene, a quitar, quita, como si no lo hubiera quitado. Pero antes de que Él ascendiera a la diestra de Dios Padre, ya lo había quitado. Y eso está latente en la Biblia. Permite que las personas que se enfrascan en un pensamiento, en esas voces que les dicen lo contrario al Evangelio, permite que no sigan escuchando esas voces. Es decir, que nieguen a esas voces para que puedan creer la palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Gracias a Dios. Si quieren ver esta predicación, va a estar subida a YouTube. No sé si hoy alcance a estar subido, dentro de 2 horas así, o no sé si mañana, pero próximamente va a estar subido este video. Me reconocen por la camiseta, acuérdense de esa camiseta azul, que tiene aquí un bordecito blanco, así. Que aquí tiene como, no sé, algo subido en el hombro, no sé qué es. Entonces, acuérdense por la ropa que tengo en ese momento, y cuando vean esta predicación, compártanla. Vuélvanla a ver ustedes mismos y se la van a querer compartir a alguien más. Nos vemos dentro de pocas horas, nos vemos a las 7 de la mañana, hora de Colombia, de Ecuador, de Perú. A las 7:30 de esos 3 países que mencioné, Colombia, Ecuador, Perú. Esos 3 países están en la misma línea, el mismo uso horario. Entonces, a las 7 de la mañana de esos 3 países, todos los días estamos compartiendo. Nos vemos mañana.